en Lima, a 30 de octubre de 1822. José de la Rey Loredo, presidente. José Sánchez Carrión, diputado secretario. Pedro Pedemonte, diputado secretario. Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento al secretario del despacho en el Departamento de Gobierno, dado en el Palacio de la Junta Gubernativa en Lima, 31 de octubre de 1822. José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado, el Conde de Vista, Florida. Por orden de su Excelencia, Francisco Valdivieso. Gracias. La Presidencia agradece a los congresistas por la lectura de los respectivos documentos históricos. Palabras del señor congresista Jaime Delgado Segarra, en representación del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Señor Presidente del Congreso Víctor Isla, señores miembros de la mesa directiva, distinguidas autoridades en esta sesión solemne, funcionarios, trabajadores del Congreso de la República, compatriotas todos. En representación del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, es un verdadero honor dirigir estas breves palabras conmemorando hoy los 190 años de la instalación del primer Congreso Constituyente. El historiador Fernando Ayllón, en su obra Los Padres de la Patria, resalta la trascendencia de haber logrado que en el Perú sea una nación libre e independiente a raíz de un largo proceso emancipador, el cual señala tuvo uno de sus momentos cumbres en la Declaración de la Independencia Nacional y posterior conformación de su Parlamento. De ahí nacieron valiosos fundamentos doctrinarios vinculados directamente al ideario democrático, expresados en la garantía plena en la vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos, la consolidación del ordenamiento jurídico y político del país, el respeto a la Constitución y a las leyes, el bienestar de la población y la irrestricta vigencia de las garantías y los derechos individuales. Por ello, es fácil explicar la enorme importancia de la celebración que hoy nos reúne, debido al papel trascendental que cumplen las funciones y prerrogativas referidas, a la representación de la voluntad popular de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y el control político, orientadas a lograr el desarrollo económico, político y social del país de conformidad con lo establecido por los principios constitucionales de nuestro Estado. Peruanos y peruanas, el Parlamento Nacional ha contribuido y contribuye a cimentar la democracia en nuestro país. Recordemos que este es el Congreso por el que han transitado a lo largo de los últimos 190 años peruanos y peruanas memorables para la historia republicana del Perú, como parlamentarios y como constituyentes. Este es el Congreso de Sánchez Cerro, de Luna Pizarro, Hipólito Unanue, de Porras Barnechea. Y siendo algo más próximos, este es por supuesto, el Congreso de Bustamante y Rivero, de Belaúnde Terry, de Ramírez del Villar, de Cornejo Chávez, de Polar Ugarteche, de Aya de la Torre, de Bedoya Reyes, de Luis Alberto Sánchez, de Valentín Paniagua y de muchos otros célebres parlamentarios. Sus aportes han marcado en un sentido y en otro un derrotero de sabiduría y enseñanza a generaciones que, inspiradas por ellos, brindan y brindarán su esfuerzo por el fortalecimiento de nuestra democracia. Que el espíritu patriótico que se constituyó en aquella histórica capilla de la Universidad de San Marcos se siga convocando legislatura a legislatura, que la Casa de las Leyes siga abierta a su pueblo, porque a él y solo a él es a quien se debe. Y finalmente recordemos que es la voluntad popular expresada en elecciones democráticas la que nos ha otorgado el mandato de representar a nuestros compatriotas. Es por ello que hagámoslo con humildad, con justicia, con entereza y compasión, pero sobre todo con todo nuestro compromiso social y patriótico. Muchas gracias y feliz 190 años.
Palabras del señor congresista Alejandro Aguinaga Requenco, en representación del Grupo Parlamentario Fujimorista. Muy distinguido y honorable señor presidente del Congreso de la República, distinguidos miembros de la mesa directiva, distinguidos y honorables presidentes de los poderes del Estado, distinguidos y honorables parlamentarios andinos, distinguidos y honorables miembros del Consejo de Ministros, queridos colegas congresistas de la República. El Grupo Parlamentario Fujimorista que me honro en representar se aúna a los actos de conmemoración por los 190 años del Congreso de la República y saluda a toda la representación nacional. Conmemorar los 190 años del Congreso de la República es de la misma manera conmemorar 190 años de gestión parlamentaria, de vida institucional y de contribución al país. En este sentido, cabe hacer una reflexión respecto de la función parlamentaria a través de todos estos años y su presencia en la vida republicana y democrática de nuestro querido Perú. Que justamente se inició un día como hoy, el 20 de septiembre de 1822, cuando se instaló el primer Congreso Constituyente que elaboró la primera Constitución política del Perú. Es cierto, el Congreso de hoy es muy diferente al del siglo pasado. Si bien sigue siendo, como desde un principio, el primer poder del Estado, porque representa la voluntad popular, es más representativo y plural, pues ha incorporado en su seno a la mujer, a los jóvenes, a las comunidades campesinas y nativas. Hay cuotas que aseguran su representatividad y esto es muy bueno porque refleja cada vez con mayor autenticidad a toda nuestra querida nación, a todo el Perú. Por eso, como así este Congreso es más representativo que antes, ahora también tiene mayor responsabilidad que antes. Ahora la población exige mucho más de nosotros, más trabajo, más presencia en la gente, mejores leyes, mayor control, mayor transparencia en la gestión, mayor representatividad, en fin, todo ello nos exige mejor labor parlamentaria. Por ello el reto cada día es más grande y todos debemos dar nuestro mejor esfuerzo para satisfacer estas demandas del pueblo. En este día tan especial corresponde recordar la participación de la mujer en el Congreso de la República. Desde Irene Silva de Santolaya, la primera senadora elegida en 1956, la participación femenina en el Parlamento se ha incrementado en número e importancia, llegándose en 1995 a elegir por primera vez a una mujer como presidenta del Congreso peruano, la doctora Marta Chávez Cosío,
que nos acompaña el día de hoy como una destacada parlamentaria. Por otro lado, con esta ocasión, cabe recordar que hace exactamente 22 años, aquí, en este mismo recinto, el presidente Alberto Fujimori inauguró un gobierno en medio de la peor crisis nacional de la historia y del siglo. Entonces se respiraba en el ambiente político solo derrotismo y pesimismo. No faltaban, por supuesto, los vaticinios apocalípticos. Pero fuera de ese ambiente, en la masa del pueblo, sobrevivía la esperanza y con ella el suficiente coraje para hacerle frente a la dramática situación que vivíamos. Haber liderado esa fuerza popular, mujeres y hombres que con valor y perseverancia enrumbaron al Perú, es motivo de orgullo para quien les habla y para la bancada justamente que representa. El Perú demostró en los hechos ser más grande que sus enormes problemas. Parte importante de estos, es cierto, son ya historia. Reconozco, sin embargo, que existen otros problemas, no de la dimensión catastrófica de aquellos, pero sí capaces de generar justificado malestar en esta coyuntura. Contexto indispensable que en este aniversario de nuestro Parlamento tiene que alcanzar estos objetivos que son la plena democratización del país. Esto significa seguir generando condiciones para que todos los ciudadanos tengan mayores oportunidades para realizarse y progresar. Y algo no menos importante, superar los problemas que puedan impedir un acceso igualitario y equitativo a la justicia y a la ley, es decir, avanzar sin pausa hacia el robustecimiento cabal de todas nuestras instituciones republicanas. Compatriotas, colegas congresistas, hay una elección permanente y es la de escoger cada día el país en el que todos queremos vivir. El Perú que todos deseamos, el Perú de los empresarios, el Perú de las clases medias, de las clases populares, de los trabajadores. Este Perú, es cierto, no está a la vuelta de la esquina. Si lo que pretendemos es construir una sociedad democrática verdaderamente organizada, es decir, un país en el que se haga realidad el derecho a una vida digna, con bienestar para todos los ciudadanos, especialmente para quienes siempre estuvieron marginados, tenemos que ir en orden, con prudencia, sin desviarnos del camino como tantas veces ha ocurrido en el pasado. Esas idas y vueltas las han pagado siempre los más jóvenes, que son los que heredan estos desastres, que construyen la demagogia y la improvisación, disfrazadas muchas veces de anhelo de justicia. Renovamos ante el pueblo en este 190 aniversario de la fundación de nuestro Parlamento y como bancada fujimorista nuestro compromiso de continuar trabajando incansablemente para hacer del Perú un país moderno, un país líder en América Latina y sobre todo un país para todos los peruanos. Muchas gracias. Palabras del señor congresista Fernando Andrade Carmona, en representación del Grupo Parlamentario Perú Posible.
Señor Presidente del Congreso, distinguidos miembros de la mesa, señores congresistas, señor Presidente del Poder Judicial, Vicepresidenta de la República, Presidente del Tribunal Constitucional, Contralor de la República, representante de la RENIEC, parlamentarios andinos, ministros de Estado, jefe de la SUNAT, representante de la Fiscalía de la Nación, señores embajadores, señores miembros de las Fuerzas Armadas, señores empresarios, distinguidos invitados, señoras y señores. Agradezco a mi bancada, mayoritariamente provinciana y de Perú Posible, el honor de dirigirme a ustedes en este 190 aniversario del Congreso de la República, recordando la figura inspiradora en nuestra diaria labor parlamentaria de Miguel Grau Seminario, héroe nacional, que encarna el ideal de vida del representante parlamentario, quien con actitud responsable frente al mandato del pueblo y respetuoso del ordenamiento jurídico de la República, pidió permiso a su Cámara para ir a la guerra y defender la soberanía nacional, agradeciendo a los múltiples diputados, senadores, constituyentes, congresistas que han sido mencionados anteriormente y que a través de 57 congresos en estos 190 años, pensando en el bienestar del país, han dado las más de 29.000 leyes que rigen los destinos del país. Permítanme recordar a dos peruanos que pasaron por este Congreso y que me sirven de inspiración para que el cumplimiento de la histórica labor de la creación de leyes, el control de la administración pública y la representación de los peruanos. Me refiero a Alberto Andrade, a quien muchos de ustedes conocieron y que saben que sus pasos no fueron perdidos. Y pensando en el bienestar del Perú, fundó Somos Perú. Y a un provinciano, norteño, ferreñafano, don Nicanor Carmona, mi bisabuelo, que presidió el Senado hace 98 años. Y su cuadro en este Congreso me inspira para trabajar con honestidad. Estimados congresistas, como sabemos todos, la historia del Congreso es también la historia del mismo Perú y la historia de sus constituciones. Por esta razón, los presidentes del Perú, invocando a Dios y a la patria, juran ante el Congreso como sede de la soberanía popular. Señores congresistas, siendo esta fecha de especial significación, los invito a que conjuntamente renovemos nuestro juramento de servicio al pueblo para que nuestros pasos no sean perdidos. ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva el Perú! Gracias. Palabras del señor congresista Enrique Wong Pujada, en representación del Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. Señor Presidente del Congreso de la República, señores vicepresidentes, señor Presidente del Poder Judicial, señores ministros, señores representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, señores invitados, colegas parlamentarios. El primer Congreso Constituyente se instaló el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de la Universidad Nacional de San Marcos, ubicada entonces en parte del terreno que corresponde actualmente al Palacio de Congreso. Ante él renunció San Martín para dejar a la nación en la libertad para decidir su destino. Peruanos,
Desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Una vez retirado San Martín de la sede del Congreso, se procedió a realizar la elección de la primera junta directiva. Resultaron elegidos presidente don Francisco Javier de Luna Pizarro, vicepresidente don Manuel Salazar Ibaquijano, primer secretario don José Faustino Sánchez Carrión y el segundo secretario don Francisco Javier Mariátegui. En dicha oportunidad, el presidente del Congreso sostuvo: el Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado. La soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. A lo largo de estos 190 años, muchas cosas han cambiado. El Congreso conglomeraba generalmente militares, sacerdotes, ilustrados. No había presencia obrero, ni mucho menos mujeres, ni jóvenes. Hoy tenemos un Congreso muy diferente, con reglas claras, participación democrática, presencia activa y cada vez más numerosa de mujeres, de jóvenes, representación pluricultural, de emprendedores que reflejan el crecimiento y madurez de la sociedad peruana. En un escenario como el que hoy nos alberga, se han dado los grandes debates nacionales, discreparon abierta y democráticamente. Desde su óptica, pensadores políticos, juristas, dirigentes sindicales, profesionales de diversas áreas, buscando lo mejor para nuestro país. No hay nada más representativo de nuestra historia, nada que refleje mejor de lo que en el Perú, de lo que ha sido y de lo que es su Congreso de la República. Lamentablemente, la ciudadanía busca de los congresistas más de lo que la Constitución y las leyes nos permiten. No podemos modificar sentencias judiciales, no podemos dar trabajo, no podemos construir puentes ni carreteras, lo que genera desazón, incomprensión e impaciencia de la ciudadanía, que se refleja muchas veces en las encuestas. Pero pese a ello, debemos de ser tolerantes y reforzar la tarea de educar al ciudadano, contando con el apoyo de las instituciones de la sociedad civil, en especial de los partidos políticos. Enseñar lo que el Congreso puede y no puede hacer. Queda en los ciudadanos su responsabilidad individual para contribuir en el fortalecimiento de la institucionalidad del Congreso de la República. La responsabilidad de gobernar es compartir, no es excluyente. El Congreso de la República representa por excelencia el respeto a los valores democráticos y preserva y consolida el Estado de Derecho, por lo que mi bancada, Alianza para el Gran Cambio, ha presentado la moción número 4427, expresando un saludo al Congreso de la República, con ocasión de conmemorar el 20 de septiembre de el 190 aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente de Perú, y hacer extensivo el saludo al presidente del Congreso y a la actual mesa directiva y a todos los trabajadores de servicio y organizaciones parlamentarias. Muchas gracias. Palabras del congresista
Víctor Andrés García Belaúnde, en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio. Señor presidente, colegas parlamentarios, autoridades civiles y militares, distinguidísimo cuerpo diplomático, quiero en primer lugar saludar a los trabajadores del Congreso, los trabajadores muchas veces anónimos, que día a día ponen su cuota de esfuerzo y sacrificio para hacer que este Congreso, con sus problemas, funcione relativamente bien. Hace 190 años, señor presidente, en este mismo sitio nació la República. Antes no éramos nada, no existíamos. A partir de la instalación de este Congreso empezamos a ser alguien, a existir, a tener libertad, a tomar decisiones, a participar en las decisiones que iban a afectar la estructura de este nuevo país que nacía aquí, en este mismo local, en este mismo sitio, quiero decir, porque el local se construyó tal como lo vemos ahora, 100 años después. Su primera piedra se colocó en 1903 y se concluyó en 1939. O sea, 36 años para construir el Palacio Legislativo que hoy día nos alberga. Pero sin embargo aquí, en este histórico sitio, que era un estanque en la época precolonial, que fue una iglesia con un convento, la Iglesia de la Caridad, se instaló la Universidad de San Marcos primero y luego el Congreso de la República, de tal manera que hay un simbolismo triple unido a la religión católica que contribuyó a la fundación de la República, unido a la educación, que fue en su momento la primera de América, y luego al nacimiento de la propia República. Y de aquí, instalado el Congreso de la República, fueron a Palacio de Gobierno a ser juramentados 78 diputados, 79 exactamente, que representaban a todo el Perú. 8 por Lima, propietarios, así se llamaba, más 4 suplentes, lo que hoy día podría ser accesitarios. Y esos 8 de Lima representaban a 14.000 ciudadanos. Lima tenía 119.737 habitantes en aquella época. Esto referido al censo de 1797, que era el último censo que se tomó en cuenta. Y entonces hoy día, los representantes de Lima tenemos que representar a 225.000 electores. En esa época era 14.000 electores. Y eso habla mucho de la legitimidad de un Congreso que representa cada día a más gente y por lo tanto tiene menos representatividad los que aquí están presentes. Pero curiosamente el Perú de aquella época era un país más descentralizado. Tenía 230.000 habitantes Cusco. Lima, como ya lo dije, 119.736. Ayacucho tenía 130.000, lo que se llamaba Huamanga. Trujillo tenía 216.000, más que Lima, el doble que Lima. Y así otros departamentos como Puno, 100.000, Huaylas, 76.000, Huancavelica, 78.000. En fin, Lima no era la primera ciudad del Perú, era la cuarta o la quinta. Sin embargo, la representación estaba allí. Con los 79 diputados representaban a este país y ellos fueron los que dieron inicio a la República.
Esto es importante, presidente, porque vemos hoy día, nos quejamos de la representatividad que ejercemos. Pero lo importante aquí también es lo que pasó en aquella época. Los parlamentarios se fueron al Palacio ex de los virreyes, en ese momento Palacio Presidencial, Palacio de Gobierno, a juramentar ante un canciller Francisco Valdivieso, con el rigor de siempre, juráis por Dios. Es decir, las frases son las mismas que hoy día empleamos y se consolida entonces y se transmite y se mantiene permanente la tradición republicana. Y ante esa frase se juramentó para luego San Martín añadir: si no cumplís con lo jurado, Dios y la plata, Dios y la patria os lo demanden. O sea, San Martín rubricó el compromiso de los peruanos para pensar en cómo organizarse, en cómo estructurar una nueva constitución, la primera, y pensar qué íbamos a hacer del Perú. Si era un país republicano, si iba a ser un país monárquico. Se hablaba de un rey, Leopoldo I, y hay contrafácticos, hay estudios de la contrahistoria que se llama, donde se dice cómo hubiese sido el Perú si hubiese sido siendo monárquico, aunque independiente. Brasil fue monárquico e independiente y creció y se volvió un verdadero imperio. Las repúblicas hispanoamericanas se dividieron en 22 repúblicas y las guerras civiles en el Perú duraron prácticamente durante los 30 primeros años, que devastaron totalmente la economía del país. Pero este Congreso siempre ha tenido esa presencia. Y este Congreso que eligió en los 190 años a 19 presidentes, el último Valentín Paniagua, el anterior el general Benavides, en 2 ocasiones, el año 14 y el año 33, y antes el presidente Billinghurst, el año 12, aunque el 14 el mismo Congreso lo destituyó. Es decir, el Congreso ha tenido presencia y también prestancia que debemos recuperar y mantener y hacer grandes esfuerzos todos los días para poder conservarla en la conducta personal, ética de cada uno de sus miembros, para poder recuperar el prestigio que siempre tuvo y que nunca se debe perder. Este es el Congreso que hoy día, presidente, celebramos un aniversario más. Un Congreso con expectativas, con proyectos, con problemas, claro que sí, pero un Congreso que además necesita renovarse, remozarse, reestructurarse. Y estoy seguro que esa es la voluntad de todos los presentes. Por eso, presidente, este Congreso, que aunque muchos creen que es una inspiración hispánica, no es tal. Es un Congreso más bien de inspiración anglosajona. Esto viene de los viejos congresos, las discusiones de las conferencias del siglo XIII en la Inglaterra de aquel entonces entre los varones y el monarca, y sobre todo después de la Revolución Gloriosa de Cromwell en 1668, donde se crea este famoso parlamento y que se le impone al rey la prohibición, por ejemplo, de crear impuestos, para que el rey no pueda hacer lo que quiere. De allí surge esta inspiración del Congreso. Por eso es que algunos autores dicen que el parlamentarismo, Inglaterra es la madre del parlamentarismo actual. No es esto las Cortes de Cádiz, no es esta la Audiencia de Lima o el Virrey del Perú, que tenían en una sola mano la función legislativa, ambas, la Audiencia y el Virreinato. No, ese es un Congreso diferente, es un Congreso republicano, peruano, con sus propias características, y eso es lo que hay que resaltar. Por eso, presidente, habiendo celebrado en esta ocasión, bajo su presidencia, esta sesión solemne, les agradezco la participación y recordar solamente que como miembro de Acción Popular, para mí es de especial privilegio recordar que el presidente Belaúnde restauró el Congreso en su primer gobierno el año 1963 y que el propio presidente Belaúnde restauró el mismo Congreso en 1980. De tal manera que dentro de la historia de la política peruana podemos decir que nuestro partido, mi partido, ha contribuido
notablemente o notoriamente en las libertades públicas. Muchísimas gracias. Palabras del señor congresista Michael Urtecho Medina, en representación del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Señor presidente del Congreso de la República, señores congresistas, miembros de la mesa directiva, colegas congresistas, exparlamentarios, señores parlamentarios andinos, dignas autoridades que hoy nos acompañan, y cómo no, un saludo y un reconocimiento a todo el personal del Congreso de la República, servicio parlamentario, organización parlamentaria y a todos los trabajadores del Congreso que día a día, sin conocer sábados, domingos ni feriados, se entregan por completo para que nosotros podamos realizar un buen trabajo. Para ellos mi reconocimiento especial también. El Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, que me honro representar, se aúna a los saludos y celebraciones por el 190 aniversario del Congreso de la República, donde se recuerda la ceremonia de instalación del primer Congreso Constituyente. Un día como hoy, el 20 de septiembre de 1822, rememoramos el nacimiento de la historia republicana del Perú y con ello el surgimiento del Estado peruano con poderes autónomos, legislativo, ejecutivo y judicial, con municipios libremente elegidos, con libertades ciudadanas garantizadas y con derecho a la educación gratuita. Como se recuerda, un día como hoy, en la capilla de la antigua sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Plaza de la Inquisición, se instaló el primer Congreso Constituyente, recordando el digno ejemplo de sus fundadores que sentaron las bases documentales e institucionales del Congreso Nacional que rige las más importantes decisiones para el país. En este contexto, también recordamos que la principal tarea que el pueblo peruano asignó al primer Congreso Constituyente fue la dación de nuestra primera Carta Fundamental, promulgada el 12 de noviembre de 1823. Por esta razón, se hace necesario reconocer en esta sesión solemne a distinguidas figuras de la política nacional. Nosotros, como Solidaridad Nacional, hoy recordamos a don Javier de Luna Pizarro, Roberto Ramírez del Villar, Mario Polar Ugarteche, Víctor Raúl Aya de la Torre, José Luis Bustamante Rivero, Héctor Vargas Aya, Héctor Cornejo Chávez, entre otros destacados representantes quienes en estos espacios parlamentarios consagraron sus mejores esfuerzos para edificar desde su posición política lo mejor para el Perú, sin mezquindad ni revanchismo. Muchos de ellos ya no están con nosotros. A ellos que han pasado, no al olvido, sino a la gratitud, le rendimos homenaje la mañana de hoy. El Congreso de la República, primer poder del Estado, asume la representación ciudadana y colectiva de la nación, que a lo largo de estos 190 años de vida republicana ha forjado la patria y fortalecido el sentido cívico de los ciudadanos de la nación. A través de la consagración de los derechos fundamentales de las personas en la Carta Política del Estado. ¿Y por qué Carta Política? Porque es aquí donde los ilustres pensadores de la patria diseñaron su pensamiento político recogiendo las costumbres, idiosincrasia y forma de pensamiento de los peruanos para consagrarla en la Constitución Política del Perú, enarbolando los principios y libertades públicas de la nación soberana e independiente por la voluntad del pueblo que los vio nacer. En el contexto actual, señor presidente, señores congresistas, nos espera una enorme tarea entre las muchas que el pueblo nos ha encomendado, como es recuperar el prestigio de nuestro Congreso. Este es el gran desafío que nos toca remontar. Para ello, debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar al pueblo que somos merecedores de su confianza, que estamos aquí para trabajar por lo que menos tienen, dando leyes que recojan las necesidades y aspiraciones del pueblo, luchando contra la corrupción y dando testimonio vivo de una conducta ejemplar en el marco de la ética y la moral. Como decía Max Weber, los políticos debemos tener amor apasionado por nuestras causas, ética de nuestra responsabilidad y mesura en nuestras actuaciones. En esta fecha significativa, señor presidente, la bancada de Solidaridad Nacional ratifica su compromiso de trabajar por los que menos tienen,
sin defraudar la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros. Falta mucho por recorrer, sí es cierto, aprendiendo del pasado y mirando hacia el futuro. Como promesa y juramento decimos hoy que seguiremos siendo fieles intérpretes de la voluntad del pueblo, que es el único titular y soberano del poder en esa línea de acción. Formulamos votos para la consolidación de la democracia y el desarrollo del Perú, buscando un país más libre, más democrático, más justo, más solidario. Que Dios Todopoderoso lo bendiga a usted, señor presidente del Congreso, a toda su mesa directiva y a todos nosotros, para que nos ayuden a unirnos y no a dividirnos. Que Dios lo bendiga a usted, señor presidente, para que Dios lo ayude y le dé sabiduría y sepa encaminarnos a todos nosotros como nuestro máximo representante a trabajar por la gente que verdaderamente lo necesita. Muchas gracias. Palabra del señor congresista Mauricio Mulder Bedoya, en representación del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. Presidente, permítaseme en primer lugar expresar mi saludo a los representantes de los dignos poderes del Estado aquí presentes, a los embajadores de los países hermanos y por intermedio de la señal de televisión a todo el pueblo del Perú, que debe saber que su Congreso es su representación y que así como el primer Congreso Constituyente del 20 de septiembre de 1822 fue el primer poder del Estado que se instaló en el Perú, este Congreso sigue siendo el representante genuino de lo que significa la nación peruana, como reza nuestro artículo 93 de la Constitución. Y primer poder del Estado, además, porque ya en 1822 la primera tarea que tuvo ese Congreso, presidido, como se señala aquí, por el egregio Francisco Javier de Luna Pizarro, fue nombrar la Junta Gubernativa del Poder Ejecutivo. Cuando efectivamente la juramentación que se dio en lo que era el Palacio del Virrey, el siguiente acto fue nombrar de su propio seno a quienes iban a integrar el Poder Ejecutivo. Y nombró al cuencano José de la Mar, al argentino Felipe Alvarado y al limeño Manuel Salazar Ibaquijano, este último chosno mío. Y por ello determinó a partir de justamente la representatividad que tenía, que el Poder Ejecutivo, en el fondo, era delegado del primer poder del Estado. Es cierto que en ese entonces la boga era las tesis de Montesquieu y de la separación de poderes recaía sustantivamente en el esquema parlamentario. Y es cierto que nuestro país tuvo que pasar por toda su atribulada historia para ir moderando la figura parlamentarista e instaurando el régimen tradicional peruano, que es más un régimen de presidencialismos compartidos con congresos. Pero es verdad también que los congresos han sido la representación genuina de los espacios democráticos y de Estado de Derecho que hemos tenido en el Perú y que siguen siendo una construcción permanente y constante. No hay que olvidar que justamente esa historia llevó a que pocos meses después de instalado ese Congreso, en febrero, se produjera el primer motín contra ese Congreso, el famoso motín de Balconcillo, que obligó con las bayonetas a los constituyentes de ese momento a destituir a la Junta Gobernativa y a nombrar como presidente de la República a don José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. De manera que, con toda la intención que San Martín tuvo de depositar en ese nuevo Congreso Constituyente la responsabilidad de la conducción de la patria, los peruanos al asumirla, la asumimos también con todos los bemoles de nuestra propia atribulada historia y hasta el día de hoy seguimos construyéndola para cimentarla en lo que corresponde auténticamente a un verdadero Estado democrático de derecho. Y la verdad es que nuestra consolidación democrática, si leemos nuestra historia, ha llevado siempre que cada vez que hemos tenido interrupciones democráticas, lo primero que se ha hecho es justamente cerrar el Congreso. Y que la primera y gran apuesta y compromiso y juramento que todos los parlamentarios de todas las bancadas debemos hacer es que nunca más haya bayonetas en este Congreso, que nunca más haya tanques en este Congreso y que siempre sea la representación genuina del Perú.
es importante también que la población sepa que siendo nosotros la representación genuina, democrática de la población, tenemos también lo que la población quiso que tuviéramos, porque ellos son los que nos pusieron aquí con nuestros votos. Nadie ha llegado aquí por una vía distinta a la que corresponda a la votación de ciudadanos de carne y hueso, que en una cámara secreta emitieron un voto libre y determinaron que nosotros estuviéramos aquí. Es decir, la representatividad que nosotros tenemos imbuida directamente del voto es una representatividad que efectivamente nos somete al escrutinio de la población y tenemos que rendir cuentas ante nuestros electores permanentemente. Pero tampoco significa que seamos un poder subyugado y sometido a otro tipo de poderes, los que están fuera del ámbito de la representación y fuera del ámbito de la democracia, poderes que no son elegidos, poderes que están en la sociedad y que buscan minar los poderes de la representación, quizá porque no confíen en la democracia, o quizá porque sientan que la democracia es un poco minar o menoscabar el poder que ellos pretenden imponer primordialmente sobre la sociedad. De manera que es natural que nosotros sintamos como representantes democráticos de una nación como la nuestra en ebullición y en democracia, que haya presiones sobre nosotros. Y creo que es consustancial a nuestro trabajo. Y no debemos esperar que no sea de otra manera. Sabemos y sabremos siempre que el parlamentario debe ser fiscalizado y el parlamentario debe ser observado. Y el parlamentario al mismo tiempo tiene que saber que rendirá cuenta transparente de cada uno de sus actos. El que no crea en ese tipo de preceptos, mejor que no entre en esta ágora, porque es una ágora pública. Y es justamente bajo esos conceptos que se germinó el parlamentarismo en la humanidad. No hay sociedad humana que no pueda tener concierto de voces y de opiniones y de debates. Y no hay sociedad humana en que estos debates muchas veces no hayan terminado, incluso hasta en trifulcas, porque es parte consustancial justamente del debate de las ideas que superan las guerras civiles entre los países. Pues como bien se ha dicho, en las sociedades en donde no hay debate y en donde no hay parlamento, lo que hay es guerra civil entre quienes quieren dirimir sus diferencias. Este es entonces el resultante humano de la búsqueda de la paz. Y desde que los griegos tuvieron la famosa ágora, que era una plaza de Atenas, a la que cualquier persona podía concurrir y expresar su punto de vista, desde ese entonces los seres humanos en todas partes construimos paz reuniéndonos para intercambiar puntos de vista. Y algo que parece tan sencillo y que a la vez es tan complicado, sometido al escrutinio de todos los ciudadanos como corresponde. Este Parlamento, presidente, ha representado la historia del Perú. Cuando ha estado cerrado, hemos tenido gobiernos dictatoriales. Cuando ha estado abierto, hemos tenido gobiernos democráticos. A Dios gracias, estamos continuando varios años ya, muchos años, de un Congreso que funciona, con muchos políticos aquí presentes que han tenido la responsabilidad que tiene ahora usted, de representar a toda la representación parlamentaria y de llevar a cabo esta tarea tan difícil de buscar el concierto entre distintas fuerzas políticas. Cada una desde nuestra óptica, cada una desde nuestra historia. Nosotros pensando siempre en que ese concierto debe ser el concierto del consenso y de la búsqueda de soluciones. En ese criterio, quienes pasaron por esa tribuna y que dejaron su huella permanente, deben servir para cada uno de nosotros el ejemplo que debamos seguir. Es decir, reflejarnos en esas figuras cuyos nombres aquí se han mencionado y que son sin duda quienes han cimentado todo esto para que el Perú pueda llamarse una auténtica república democrática. Permítame, presidente, finalmente hacer una evocación que tiene que ver con el reciente fallecimiento de quien fuera vicepresidente de la Cámara de Diputados el día de ayer, un ilustre y egregio representante de Acción Popular, y que era padre de la segunda vicepresidenta de la República, Lourdes Mendoza del Solar, el exdiputado Enrique Mendoza Núñez, que ha fallecido justo el día de ayer y
para quien creo que corresponde pedir 1 minuto de silencio, presidente, como parte de este homenaje. Muchas gracias, presidente. Y pese a todo, ¡vive el Congreso! Señor Presidente del Poder Judicial, señora Vicepresidenta de la República, señores Vicepresidentes del Congreso de la República, señoras y señores congresistas de la República, señores parlamentarios andinos, señoras y señores ministros de Estado, señor Presidente del Tribunal Constitucional, señor Presidente de la Corte Superior de Lima, señor Contralor General de la República, señor Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señor Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, señores integrantes del Cuerpo Diplomático, señores oficiales representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, personal del Congreso, estimados compatriotas. Cuando el 28 de julio de 1821 el libertador don José de San Martín proclama las históricas palabras: el Perú desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, comprende desde ese instante que su mensaje requiere de un ordenamiento legal para que no sea simplemente un grupo de frases que se las lleve el viento. Como dice el maestro Jorge Basadre, San Martín mira hacia atrás, encontrando esa realidad humana y territorial llamada Perú, y se vuelve hacia adelante, formulando la promesa de justicia y libertad. Por eso es que San Martín, luego de unos meses dedicado a la construcción de los signos y símbolos nacionales, como nuestra bandera, himno y moneda, convoca el 27 de diciembre de 1821 por primera vez a la ciudadanía. Lo hace con una sagrada finalidad, la de darle un estamento legal propio e independiente, soberano y digno al país. San Martín convoca ese día a elecciones de un Congreso Constituyente que establezca la forma de gobierno por lo que se regiría el Perú y le dé una ley de leyes, su primera Constitución. Más allá de los problemas que se tuvo en ese primer ejercicio ciudadano de elección popular, el 20 de septiembre de 1822 a las 10 de la mañana se instaló la primera representación nacional. No deja de ser una feliz coincidencia que el nacimiento de la República del Perú esté ligado al nacimiento del Congreso del Perú. Sí, señores, la historia de la República empieza con la historia del Congreso. Nuestros diputados juramentaron ese día, invocando a Dios estar a la altura de los altos fines para los que fueron convocados y mantener, por sobre todas las cosas, la integridad de nuestro Perú. Puedo decir con orgullo, como presidente del Congreso, que
que el espíritu de nuestros antecesores se mantiene vigente. Hoy más que nunca un parlamentario peruano debe estar a la altura de las exigencias de la nación. Un mundo y entorno complejo así nos los exige. El Congreso, nacido un día como hoy, hace 190 años, asumió roles como poder ejecutivo a través de una junta gubernativa que el 28 de febrero de 1823, a su cese, nos dejó al primer presidente de la República, don José de la Riva Agüero. Pocos meses después, cumpliendo el encargo original, nos dejó nuestra primera Carta Magna el 12 de noviembre de 1823. Desde un principio, nuestro país planteaba una serie de desafíos a su clase dirigente. Desde un principio, el bello sueño de la libertad confrontaba con las exigencias de la realidad. He querido hacer esta pequeña remembranza histórica, pues es imposible homenajear al Congreso sin entender el significado y desafío planteado desde sus orígenes. Si bien es cierto, las circunstancias históricas son diferentes y sería un error hacer comparaciones, pues hablamos de contextos distintos, lo cierto es que cada etapa de nuestra historia tiene sus propios retos. Nos corresponde a nosotros, como miembros de la clase dirigente del país, estar a la altura de la respuesta a la dificultad y de la propuesta ante la necesidad. Vivimos en la actualidad un mundo globalizado en el cual la interacción entre las naciones va más allá de lo económico, involucrando aspectos políticos y culturales. Ello plantea una serie de adaptaciones a estos tiempos posmodernos que implican agilidad en el proceso parlamentario. Así como se dice que el cambio es el signo de los tiempos actuales, ese cambio nos exige estar en un permanente ejercicio de adaptación. Al ser el Congreso el organismo del Estado en el cual se debaten las iniciativas legislativas, esa función de legislación muchas veces se ve incomprendida. El país, para su buena marcha, depende de buenas leyes que fomenten la inclusión y la competitividad, y eso es la función permanente del Congreso. Por otro lado, nuestro Congreso debe actuar con suma responsabilidad. Así como se habla de un desarrollo sostenible, también debemos hablar de una legislación sostenible que perdure en lo posible en el tiempo. Para ello es imprescindible actuar en el campo del análisis de las tendencias para que se legisle hoy sin olvidar las exigencias que se presentarán mañana. Han transcurrido 190 años desde la instalación del primer Congreso y del nacimiento de la República, y es sorprendente la vigencia de las promesas e ideales de nuestros antecesores. Hoy, la integración del país pasa por la búsqueda de la inclusión social y del sentimiento de hermandad de nuestros pueblos. La integración significa andar juntos para enfrentar unidos los grandes desafíos que se presentan.